Ok, comenzamos con la asesoría y vamos a realizar el problema de la tarea 12, problema número 20. El circuito se ve así. Es una fuente dependiente de corriente cuyo valor es 2 Vx. Eh, está en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 6 ángulo de 0 volts, un capacitor polarizado de menos J1 ohms, un inductor, me quedó horrible, pero bueno, es de J2 ohms, y una resistencia, bueno, otra resistencia más bien, porque tenemos una hasta la izquierda que es de 2 ohms, este es de 1 ohm, y aquí tenemos nuestras terminales, más menos B0. Y nos piden B0 usando Thevenin. Ok, entonces esto es con Thevenin y piden B0. Ok, ahora, este es un problema de el caso 3, o creo que sí los numeramos así, ¿no? Que es en donde tenemos fuentes de un tipo y del otro tipo. Ah, me falta poner algo. ¿Quién es Bx? Bx es este. Este es Bx, ¿ok? Es el voltaje del capacitor. Y por si no se alcanza a ver muy bien, que creo que así es el caso, este es un ohm. Ok, bueno, Prof, yo tengo una digamos, pequeña duda. dime. O sea, por ejemplo, en este caso de circuitos donde creo que o sea, aparece como cortado el más menos b cero. O sea, cuando nos pide hacer Thevenin, o sea, supongo que ya hizo como que el corte, ¿no? Mm, O sea, nada más simplemente tendríamos que desarrollar el circuito, ¿no? O pues mira, no es, puedes ya hacerlo directamente ahí, pero no necesariamente. Tú puedes volver a hacer un corte. En este caso, tú tienes posibilidad de dejarlo así, hacer un corte acá o hacer un corte aquí. No puedes cortar más a la izquierda porque pierdes, si cortas, digamos, acá, ajá, o sea, estarías, pierdes el X, ¿no? estarías perdiendo Vx y Vx es la variable de control de la fuente de corriente. Entonces, eso ya no se vale. Pero, por lo tanto, voy a deshacer, ¿verdad? Entonces, ese último corte que ya deshice, ese no se vale. Pero los dos cortes que están indicados a la izquierda del inductor y a la derecha del inductor, sí se vale. Ok, ¿Ok? ok. Ahora, eh, los dos cortes tienen ventaja y desventaja. Vamos a pensar, mira, si tú cortas del lado izquierdo, si cortas del lado izquierdo, repito, Bx va a ser el voltaje de circuito abierto. Si cortas en la línea punteada, es decir, en esta que estoy marcando con la flecha. Si ese es tu corte,
Vx va a ser tu voltaje de circuito abierto, ¿sale? Sí, sí, sí. Y como ahí mismo, en ese mismo lugar tienes que hacer después el Norton, cuando pongas ahí el cortocircuito, Ah, ok, sí, cierto. se va a ir el capacitor y el voltaje de un cortocircuito es cero. Ujú. Entonces tu fuente de corriente va a ser cero, ¿ok? Esto todavía no lo O estamos sea, haciendo. cuando es caso 3, o sea, el corte que haces con Thevenin lo vas a hacer igualmente en el mismo Lo lugar tienes que en hacer a Norton. fuerza en el mismo lugar. Entonces Ok, ahí se ve como muy ventajoso, ¿eh? sí. Mientras que si lo haces del lado derecho, o sea, donde está la línea continua, esta, eh, el voltaje de circuito abierto sería aquí, porque el inductor quedaría flotado y no tendría corriente. Entonces, este sería tu VOC. Entonces haces un divisor de voltaje, ¿no? Pues haces ahí algo chistoso, ¿no? Bueno, sí, ajá, un método. Sí, ok. Podrías, podrías, podrías hacer el paralelo del inductor con el capacitor y no pierdes VX. Ah, sí, cierto. Entonces Ujú. ahí podrías quizás hacer una malla y que a ver qué se te ocurre, ¿no? Ok. Pero cuando, bueno, en el circuito abierto, el inductor lo ignoras por completo. Cuando hagas el corto para el Thevenin, entonces ahí ya puedes hacer el paralelo, ¿sale? Pero parece ser que del lado izquierdo está más padre porque eh, el corto mata al Por lo capacitor. de Norton, sí, sí, sí. Entonces, yo sugiero que nos vayamos por, voy a marcarla con azul, por este corte. Entonces, voy a redibujar el circuito, aunque eso me da flojera hacerlo, pero bueno, vamos a 2Vx, 2 ohms, más menos 6 ángulo de 0 volts, mi capacitor de menos J1, vamos a ponerle como A', B'. Bueno, esa prima no va a ir, va acá. Entonces vamos a sacar más menos B o C. Y ese también es igual a BX. Digo, realmente se escriben al revés, pero da lo mismo, ¿no? El orden de una ecuación no importa mucho. Más fácil de atacar este circuito, mmm, podemos hacer mmm, un supernodo, podríamos hacer un supernodo, nada más hay dos nodos, el nodo de la esquina superior izquierda, el de la superior derecha, o Se puede hacer sea, también una transformación de fuentes, ¿no? Bueno, exactamente, exacto. sí, sí, Aquí sí. está un nodo, aquí está el otro, pero como bien dicen, parecería que lo que nos podría funcionar es una transformación de fuentes. Entonces, no, la ponemos así, como está al revés, hay que ponerla al revés. Aplicamos la pseudo ley de Ohm y nos da 4Bx, ¿sale? Mm. Y la resistencia en serie. Ya se pone en serie. Se pone el más menos 6. Ya le quitamos el ángulo porque sabemos que ese ángulo es, como es cero, pues no es necesario ponerlo. Nuestro capacitor de menos J1 y aquí ponemos que esto es más menos Vx. Esta corriente le vamos a llamar I, sí, I a secas. ¿Les parece? Sí, No olvidemos que este nodo es A' y que este nodo de abajo es B'.
Y vamos a escribir Vx con ley de Ohm. Vx, ¿cómo se calcula con ley de Ohm? Resistencia por corriente. Exacto, sería menos JI. ¿Están de acuerdo? Sí, menos J1 por I, menos JI. Sí, sí. Entonces, aplicamos nuestra KBL, hacemos esta malla, empezando por acá, más 4, pero Bx lo sustituimos por el menos JI, porque eso es Bx, ¿no? Ajá. Más 2, mande, No, 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 que sí. Sí, sí, sí. acuérdense, Bx, más 2i, más 6, más, bueno, más menos JI es igual a 0. O ya todas las i's las vamos a juntar. Tengo 2 en la parte real y tengo menos 4J y menos J, o sea, hace menos 5J5I. Y eso va a ser igual a menos 6. El 6 que está sumando pasa restando. Las 5J son negativas. Y las 5J que multiplican a la I son negativas. Y esa 2I, pues es 2, ¿no? Entonces, para despejar I, me queda que I es igual a menos 6, que feo 6, entre 2 menos J, 5. Y por lo tanto, Bx, que es igual a B o C, aquí está, miren, es igual a, pues menos 6, sería, perdón, menos J, por lo que me dé I. Entonces, pues vamos a hacer la multiplicación con nuestras calculadoras, ¿no? Entonces multiplicamos menos J por menos 6 entre 2 menos J5. O sea, es J6, porque el menos y el menos 6. Siempre prendo mi luz, porque aquí en mi casa, que es su casa, está un poco oscuro. Sería 6J entre 2 menos J5. Y lo tengo en rectangular, así que no polar. Entonces, según yo, por I, bueno, ya que lo tenemos, es por menos 6 entre 2 menos J5. Entonces vamos a poner, vamos a trazar aquí una línea. No, pues es este, ¿no? No, qué fea línea y qué chueca está. Bueno, entonces el B o C, vamos a poner primo. A mí me da un número bien extraño. ¿Qué número te da? Me da, es que no, me da 6 raíz de 29 sobre 29 con ángulo de menos 111. Mm, acuérdate que es menos J por esto que está aquí. Ah, ok, Aquí dice, ok, ok, ok. Nomás hice la operación de la corriente luego lo multiplícala por menos J. por menos I. Ok. Da el mismo valor, nomás que con ángulo de 158 justo. La magnitud sí te da lo que tengo yo. 1.11 sí. Sí, Es lo de la raíz, da justo 1.11. ok. Sí. Prof, Eh, una pregunta. dígame, por favor. Es- Este, y ahorita bueno, aquí será la impedancia de Thevenin, ¿la sacamos ya hasta el final? ¿O tenemos que sacar No, la no, impedancia de este corte? ya tenemos el B o C prima, acuérdense. Ajá. Y también, ya, la B o C prima. Entonces, ya estuvo. Entonces, en este mismo circuito,
lo voy a marcar con otro color, con azul, que no lo he usado mucho. Vamos a hacer el corto. Y voy a copiar el circuito. Entonces, lo voy a copiar otra vez en negro. Quítate, quítate. En negro, vamos a poner fuente 2Vx en paralelo con la resistencia de 2 ohms, la fuente de más menos 6, ya no va a poner el ángulo, el capacitor de menos J1, y aquí están A y B, le pusimos A' y B', y voy a poner ahora sí mi corto. Ya por aquí corre y de cortocircuito, ISC. Pero eso implica, espérense tantito, algo me faltó, algo me faltó, algo me faltó. Me faltó ponerle que este voltaje de aquí es Vx, ¿sale? Entonces, como ISC está en paralelo con el capacitor le podemos decir adieu. No está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Vx es el voltaje del capacitor que ya no existe, que es lo mismo que el voltaje de un cortocircuito. Vx es igual a 0. Entonces, la fuente de corriente dependiente vale 0. Y una fuente de corriente que vale 0 equivale a... Ay, está muy grande. Déjenme hago más chiquita mi goma. Equivale a que la desconectamos. Porque esto es igual a 0 amperes. Entonces, la fuente ya no está. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ¿Cómo? O sea, ¿cuál ¿mandé? fuente? La de ¿Cuál fuente? corriente, dependiente puede ser 2Bx y por Ajá. Bx ser 0, pues es 2 por 0, Ah, 0. sí, cierto. Pues sí, se cancela. Ok. Entonces, ahora, la corriente sale de la terminal positiva, convención pasiva, sigue así, va así, y va así. A esta corriente le vamos a poner IS, ¿ok? Si se dan cuenta, es una conexión en serie y en paralelo, ¿no? Si es solamente la fuente conectada a la resistencia. No hay corriente para acá, ni corriente para acá, porque son alambres flotados. Si son alambres viles y corrientes que están ahí sin conectarse a nada. Es como si no estuvieran esos alambres. Los de la terminal dependiente, porque está desconectada por ser 0 amperes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo calculo esa IS? Pues ya podrá ser o sea, una ley de Ohm. Exacto. Es 6 sobre Los 2 ohms. 3 amperes. Y por lo tanto, ¿cuánto vale ISC? Sí. -3. Exacto, vale menos IS. ¿Por qué? Porque la azul y la roja son la Ajá. misma corriente, pero en dirección opuesta, ¿no? Exacto. O sea, se vale menos 3 amperes. Por cierto, Oiga, ¿cuánto dio VOC?
Ah, sí, yo no lo apunté, perdón. Lo apunto, aguanten, aguanten. El VOC, no, sí lo apuntó, está ahí arriba, ¿no? Del Ah, sí, ISC. cierto, ya lo vi, perdón. Sí, Aquí sí, está. Perdón, déjenme lo pongo con un color, con rosita, fresita. Aquí está, es que como lo apunté de este lado. Entonces, este es mi ISC, vamos a ponerle prima y prima. Ok. Prof, Entonces, pero la, dígame. la corriente no entraba siempre por la terminal positiva, Sí, pero aquí, en este caso la dibujó al revés, ¿no? O sea, que sale de la positiva. no, entra a los elementos pasivos, o sea, resistencias, capacitores e inductores por la terminal positiva. Ah, ok, ok. Lo hice así de tal forma que coincida que la terminal positiva de la resistencia esté en paralelo, así sea el mismo nodo, que la terminal positiva de la fuente, para que se cumpla A, que en paralelo tiene el mismo voltaje y además que se cumpla la convención pasiva. La puede haber puesto como en la dirección de ISC, pero entonces el voltaje de la resistencia hubiera sido al revés, la polaridad, y el paralelo no hubiera coincidido porque hubiera estado la terminal positiva de la fuente con la terminal negativa de la resistencia. Mira, ISC iría así y entraría por la terminal positiva. ¿Ya viste? Ajá. Entonces estaría la polaridad de la resistencia al revés de la polaridad de la fuente, cuando están en paralelo. Pues sería la negativa. Entonces, este cable, mira, sería positivo aquí y negativo acá, cosa que no. Por eso es que lo hice de esa forma. Gracias, prof. De nada, voy a quitar las fichitas de la corriente de corto. Entonces ya puedo yo sacar mi ZTH. Yo todavía tengo como una, o sea, duda, o sea, es que me confundí cuando puso todas las corrientes ahí. O sea, ¿cómo llegó a que sea afuera menos? O sea, sí lo entendí, pero, Ah, aquí está. a ver, La flecha del azul, siempre va para abajo, sí, sí. en este caso, va para arriba. Ah, ok. En donde está el círculo. ISC siempre va de A a B. Ajá, sí. Entonces, pues, está en sentido contrario a la azul. O sea, la azul es la de la fuente dependiente, ¿no? Que ya La azul, no. no, de la fuente independiente, de la de 6. Ah, de la independiente, sí. Entonces, la azul va para arriba y la ISC va para abajo. Ahí donde puse el círculo azul, porque ahí está el nombre de cortocircuito. Ah, Entonces, ok, como ya vi. van al revés, Ahí por eso. se divide, ¿no? O sea, como que entra para abajo y, ok, ya. Y por eso es menos, ¿no? Ajá, porque van al revés, en Ya, ya, sentido ya. contrario. Ya entendí. Ok. Entonces, la ZTH, pues no es otra cosa prima, es BOC prima entre ISC prima, que es la ley de Ohm. O sea, hay que dividir el 1.11 entre -3, teniendo cuidado que, así, hacerlo como si, hacerlo con su calculadora para que el menos que está enfrente se quite y nos entregue un fasor positivo como debe ser, ¿no? Entonces tomamos esto y lo dividimos entre -3 y nos va a dar 3. ¿Cómo lo pondremos? 371.4 ángulo de -21.8 miliohms.
Entonces ya tenemos la ZTH, que es .371 ohms o 371 miliohms. ¿Eso qué significa? Significa que donde cortamos, que es en la línea punteada azul, podemos conectar lo siguiente. Podemos conectar una fuente de voltaje con valor VOC', una impedancia con valor ZTH', un inductor con valor J2 y una resistencia con valor de 1 ohm. ¿Ok? Y estas son las terminales reales, las terminales AB. ¿Sale? Lo que me piden es este más menos B0. ¿De acuerdo? Aquí fue donde yo había cortado. Esto es A' y esto es B'. ¿Me siguen? Sí, bro. Entonces, lo que corresponde hacer es lo siguiente. Eso ya lo podríamos sacar con una KBL. Esto le reaplicamos Thevenin, pero ya es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque VO es un divisor de voltaje. VO es, yo quiero el voltaje en la de 1 ohm, ¿te das cuenta? Sí, en esta. Sí, esa línea punteada, pues ya no va. No me estoy indicando en dónde cortamos, pero es un indicador, repito, de dónde fue que cortamos. Aquí hicimos el corte. Este punto era A' y este fue B'. Acuérdate que cortamos aquí. ¿Sale? Entonces ya reconecté mi equivalente de Thevenin. Entonces ya saco. Ahora nada más me piden el voltaje B0, pues lo calculo, es un divisor de voltaje. Lo quiero en la de 1 ohm entre ZTH más J2 más 1 por el voltaje de circuito abierto. Entonces, ustedes tienen ZTH, ¿lo apuntaron o pongo la pantalla anterior? Sí lo apunté. Mm, Y VOC también lo tienen, está en la sí, pantalla anterior. no lo apunté, prof. Yo tampoco, entonces espérenme tantito. Ah, pero yo sí lo tengo. Ajá. Pues, rífate la bro. Es- Ahorita pongo la pantalla, ¿eh? Esperen. Ok, ok. ¿Les digo el valor o...? Ahorita ponemos la pantalla, no se puede, espérense. Entonces, Ok. el divisor de voltajes, repito, es aquí quiero mi voltaje, por eso es que este está arriba, entre las tres resistencias, porque estas están en serie, entonces la sumo, aquí están sumándose, más la otra, y las tres están en serie, ¿no? Y es la fracción de qué voltaje, pues del B o C. Entonces voy a quitar este temporalmente y abro esta. Entonces el B o C es igual a 1.11
ángulo de 158, no es cierto, casi ángulo de 158 punto Gauss, ¿no? Ay, ¿dónde está el and? And RTH es igual a... ZTH, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces, no perdón, ZTH es 300, perdón, es 300.371. Vamos a ponerle 4, ángulo de menos 21.8. Y a mí me da, vamos a ver si es cierto o no. Pero en ZPH no es como miliohms o porque hay como una M al final. Sí, es miliohms. O sea, es por 10 a la 3. Digo, Por menos 10 a la 3. -3, -3. Ok, ok. Entonces, regresando a la pantalla donde estamos trabajando, que es aquí, el VOC es igual a 0.483, ángulo de 104 volts. Eso es V0. Y si ustedes ven la respuesta que está en su tarea, dice 485, pues un error de 2 milésimas, y el ángulo es 104 aquí en lo que hicimos y en la respuesta de la tarea 104.1. Entonces, estamos bien, ya. ¿Ok? ¿VOC qué era? Es que a mí no me salió. VOC es 1.11, ángulo de 158.2. 1.11 ángulo de 98, ¿o qué? No, 158.2. Ah, ok. A ver. Prof, Mm, yo tengo, bueno, el divisor de voltaje igual siempre lo podemos aplicar si hay más de dos resistencias. claro, puede haber 5, 10. Finalmente, acuérdate que para ser divisor de voltaje tienen que estar en serie. Entonces, las impedancias, las sumas, todas, y todas, y solamente arriba pones la de tu interés, porque están todo. Divisor de impedancia, divisor de voltaje se hace con impedancias o resistencias en serie. Entonces, la de tu interés la dejas, digamos, aparte, y las otras, todas, las juntas en una sola, sumándolas porque están en serie. ¿Me Y, explico? ajá, y con el de corriente igual aplica, o sea, podemos meter más de dos resistencias. Eso es una excelente pregunta. Según yo, solo aplica con 2. Ay, Entonces, reduces hasta que tengas 2 impedancias. Y si tienes 8 cosas en paralelo, entonces te quedas con nada más 2, la de tu interés y la otra cosa, para que lo puedas hacer. Ahí sí no se vale el divisor de corriente para más de 2 impedancias. gracias, prof. De nada. Entonces, este ya nos dio. ¿Cuál otro era? Le puse el de la nueva tarea. El del 59 de la 14. ¿De la 14 seguro o de la 13? De la 14. Sí, sí, sí.
A ver, déjame lo busco. De la Va. 14. ¿Y cuál es? ¿Qué problema es? 59. 59. Ok, pues sí, ya lo pueden hacer realmente. Digo, nos faltaría practicar un poquito más, pero pues sí, ya lo pueden hacer realmente. Entonces, tenemos, usted creo que lo puse, creo, no estoy muy seguro si fue este o el de la figura 1148, pero lo puse en, así fue mi sugerencia para el examen, ¿cómo le llaman? No departamental, el colegiado del semestre pasado, 11:50, 12:59, ¿no? Entonces hay que usar, tenemos esta cosa, más menos, 12 ángulo de 0, kilovolts, RMS, la omega es igual a 400, se conecta una resistencia de 20 ohms, el capacitor es de 1 microfaradio, el inductor es de 100 milihenries y tenemos otra resistencia de 250 ohms. Bueno, nos piden varias cosas. Nos piden SI, que es la potencia compleja de todos los elementos pasivos, o sea, de todo excepto de la fuente. El inciso A. Qué fea, ¿verdad? El inciso A. Inciso B. Mostrar que S de la fuente es igual a SI, o lo que es lo mismo que la sumatoria de las S es igual a 0. C. Nos preguntan si la sumatoria de S, si la magnitud, que se llama potencia aparente, acuérdense, es 0. Nos hacen esa pregunta. D. ¿Cuál es la potencia de la fuente? Y aquí junto voy a poner E. ¿Cuál es la Q de la fuente? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por pasar este circuito a la frecuencia. Es decir, que nuestros capacitores e inductores estén en ohms. Pues para eso usamos nuestra fórmula de ZC es igual a menos J entre omega C. Entonces, ¿cuánto es 1 entre 400 por 1 micro? Hoy es mucho, pero bueno, es menos J 2500. Por lo tanto, eh, esta cosa de acá pasa a ser menos J 2500 ohms. Y la del inductor es J omega L, o sea, hace 100 milis por 400, que se convierte en J40. J40 ohms.
Bien, ya está en la frecuencia, ya lo puedo analizar. ¿Cómo analizo esta cosa? Bueno, se dan cuenta, pues este es un circuito que tiene una fuente y 4 impedancias. Entonces, es un circuito pues muy simple porque lo que tengo que hacer es eh, irlo reduciendo de tal forma que quede así, mire. Comenzamos. Tengo mis 12 kilovolts, ya no le pongo el ángulo. Tengo 20 ohms. Aquí tengo una Z, quítate, que es igual a el paralelo de J2500 con la suma de 250 más J40. Si primero es el serie de estos dos, que es aquí, y estos dos están en, así, este serie, estos dos están en paralelo, ¿no? Entonces esa Z es igual a, pues ya la encontramos. Entonces, eso da paralelo de J40 con 250. No es cierto, estoy bien malito, perdón. 250 más J40 en paralelo con menos J2500. Bueno, ajá. Eso me da 256 ángulo de, ¿El J es, es menos J 2500 o qué valor es, prof? sí, menos J2500, es la del capacitor. Ok. Entonces, la Z que consiste del paralelo, del serie del inductor con la resistencia del lado derecho, en paralelo con el capacitor, esa Z es 256, ángulo de 329. ¿Ok? Yo puedo, por lo tanto, puedo sacar esta corriente que le voy a llamar IS con ley de Ohm. Sería 12K. Parece que tiene ángulo de cero, nada más que no se lo estoy poniendo. Te lo vamos a poner para que no haya bronca. Entre, pues la resistencia, ¿no? Que es 20 más Z. Qué fea Z, Dios mío. Entonces, la corriente de la fuente va a ser eso que está ahí, y la corriente me da 43.49 ángulo de menos 3.05 amperes. Recordatorio, aquí ya todo está en RMS, ¿eh? Entonces, Ah, ya o sea, tengo ¿qué hizo hasta abajo, prof? ¿Lay down? Ledeón, Ah, ok. fuente Ah, ok, ok. entre la resistencia de ese circuito. Entonces, la Z y el 20, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Ok. Entonces, ya tengo, ojo, ya puedo sacar la potencia compleja. Después se movió, choca. Ya puedo sacar la potencia compleja de la fuente, que es su voltaje, que es Vs por Is conjugada, que es la fórmula que vimos hoy. O sea, hace 12K ángulo de cero por Is, que es la que está aquí arriba. Pero conjugada, cuidado.
Entonces, el ángulo hay que hacerlo positivo. Entonces, la potencia compleja, al hacer esa multiplicación y cambiar el ángulo, es de 521, ¿sí? Sí. 521.8, ángulo de 3.05 kilo va, porque es potencia compleja. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Sí, bro. Entonces, lo reduje y llegué hasta Z, es decir, no lo reduje todo, dejé 20 y dejé Z. ¿Por qué? Porque estando así 20 y Z, puedo encontrar el voltaje de la de 20 y el voltaje de la de Z. Ese punto que marqué ahí le vamos a llamar así BZ. A ese nodo va a estar el voltaje BZ si consideramos para variar que este nodo es mi referencia, el de abajo, como con un divisor de voltaje. Entonces, vamos a encontrar el voltaje de la de 20 con un divisor de voltaje. ¿En dónde la quiero? Por 12 kV, ¿no? La quiero en la de 20 entre 20 más Z. Y el voltaje de Z, pues va a ser Z entre 20 más Z por 12,000. Entonces, pues, hacemos esos cálculos, por favor. Profe, Z ya es sumando también los 20 ohms, ¿no? No, Z es Z. Z es Ah, ok. 256, ángulo de 329. Ok, ok. Entonces, hacemos 20 entre 20 más Z. La primera me da 869.66 con ángulo de menos 3.05 y ahorita hago la segunda. A ver si le da lo mismo. Ah, ¿qué pasó? Así es. Y a mí me dio un número muy grande, profe. A ver, voy, espérense.
A ver, aquí están los valores. No sé si se están viendo o ya no se ven. Espérense, a ver si se desconecta esta cosa. Sí, ahí están. La de 20 me da 869.7, ángulo de menos 305 volts. Y el voltaje de Z me da 11.130 y algo. 11.132 creo que es. Sí, 11.13 kilovolts con ángulo de casi cero, de 0.024. ¿Les da o no les da? A mí sí me dan ambas. Sí, sí Ok, están. ok. Pero ya tenemos los voltajes. Ahora, con el voltaje de 20, con este voltaje, vamos a sacar la potencia compleja de la resistencia de 20. ¿Cómo? Con B20 por la corriente de la fuente y S conjugada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al tener su voltaje, que ya lo tenemos, y la corriente IS pasa por ahí, ¿no? Pues podemos sacar su potencia compleja, voltaje y corriente. Entonces esa va a ser, pues, ya no voy a poner los números, pero van a multiplicar este por esta conjugada, acuérdense, conjugada. Y eso les va a dar ese 20. Ese 20 es igual a 869.7, ángulo de 305 por 43,49, ángulo de positivo 305 para conjugarlo. ¿Sí les da? 37.82. Sí, 82. bueno, Ujú. sí, es que bueno, usted siempre los deja en kilo, ¿no? También le pueden poner 37.82.5, 37.825, será como el redondeado. eh, Vea, sin poner el kilo. Como quieran, es lo mismo. Ah, ok, entonces sí, sí me da. El ángulo, por ejemplo, yo tengo que el ángulo es 679 microgrados, o sea, es cero. A mí de ángulo no me dio nada, profe. Ah, es cero. Y es Ah, correcto porque es la potencia compleja de un resistor. Eso quiere decir que no tiene ángulo, es puramente real. Es decir, es puramente P, no tiene Q. Acuérdense que la Q es la reactiva, es la que tiene que ver con capacitores e inductores, pero esa es la potencia de una resistencia, la potencia compleja de una resistencia. Mm, A No mí sí me tiene dio, a mí sí me dio ángulo de cuánto. de como menos 6.1. O sea, restó el menos 3.05 amperes de ángulo los otros Ah, menos tres pero es punto que, cinco pero es que no conjugaste la corriente. Acuérdate que el ángulo de la I se hace positivo porque está conjugado.
Entonces es menos 305 más Ah, 305. conjugado. Ah, ok, sí, sí. Ok, ya. Entonces por eso te da 0. Ajá, uno resta y otro suma. Ya Entonces queda se el. anulan y se hace 0 en este caso. Ok, ok, ya vi. Ahora, el voltaje de Z no nos sirve en este momento para sacar ninguna potencia compleja, porque la Z es una combinación de varias impedancias, del capacitor, inductor y la de 250. Pero, pero, eh, nos sirve, porque lo voy a marcar acá, en rojo. Este que está aquí es VZ. Entonces, con VZ, ¿qué pueden sacar del capacitor? No Piénsenle, sé, no sé. piénsenle, ¿qué pueden sacar? Si tienen VZ, si el voltaje que está ahí, ya lo puse en el circuito original, ¿qué Ajá. pueden sacar del capacitor? Y a su vez, ¿qué pueden sacar del inductor y la resistencia si fueran ya unidos en serie? Piénsenle, denme un segundo. ¿Qué pasó? Mm, A ver, sí, ya voy a acabar, ya en unos 15 minutos. ¿Qué pasó, Michelle? No te veo, ¿dónde está? Pero asoma, a ver, asoma que tienes. Ya por, ahorita ya, dame 15 minutos. ¿Ya vieron cómo? ¿O ya vieron qué pueden sacar o no? No, pero. Pues ley de Ohm, si tienen la impedancia y tienen el voltaje para el Ah, capacitor, sí, ya por la idea, porque. Buen si voltaje. BZ es el voltaje del capacitor, ¿no? Sí. Pues si esto es más, menos, porque pues, la referencia es el menos, y más, pues es el voltaje que está arriba en la otra terminal. Entonces, con BZ sacan la corriente del capacitor, esta, y C. Entonces, pueden sacar IC como VZ sobre menos J2500. Y cuando ya tengan IC, pues van a poder sacar su potencia compleja, ¿no? Con la fórmula de V por I conjugada. ¿De acuerdo? Y además, como tienen VZ, tienen el voltaje de estas dos. O sea, se van a poder sacar esta, le vamos a llamar I. ¿Cómo le ponemos? Y I2, ya. ¿Cómo sacan I2? Pues VZ sobre 250 más J40, ¿no? La combinación en serie. Entonces sacan I2. ¿Están Ok. de acuerdo conmigo? Sí, 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 o sea, ya lo entendí. O sea, para sacar bueno, la corriente del capacitor y la corriente de las dos, bueno, la resistencia Y y el el inductor inductor que serie. están en serie, pues hacen el serie y sacan la corriente IC y la corriente I2. Y para el capacitor es directo, porque ya tienen VZ y tienen IC. Sí. ¿Están de acuerdo? Y Ujú. como ya tienen la corriente del inductor y tienen VZ, tendrían que hacer un divisor de voltaje otra vez para conocer qué parte de BZ se le queda a J40 y qué parte de BZ se le queda a 250. Ejemplo, ¿qué voltaje tiene este BR?
Pues Pasor, ¿no? sería 250 Díctamelo muy bien. Entre. sobre este J40 más 250 menos J2500, ¿no? No, ya no. BZ, acuérdate que J2500, bueno, menos J2500 y 250 más J40 están en paralelo. Ah, sí, Entonces, sí, sí. el capacitor, olvídate de él. Ok. Ese ya está, por eso Entonces no hasta lo lo puse ponemos y nomás sería por BZ, ¿no? por BZ, exacto. Entonces ya tienes BR. I2 por BR, bueno, I2 conjugada por BR, te va a dar SR, va a ser BR por I2 conjugada. El otro divisor de voltaje sería para DC, sería J40, porque lo quieres ahí, entre 250 más J40 BZ. Y su potencia compleja sería pues, BCE y 2 conjugada. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo otra vez? Ay, lo siento. No te preocupes. SC sería BC Ajá. por I2 conjugada. Aquí obviamente es el otro divisor de corriente, ¿no? Ajá, o sea, le pusimos otro valor, ¿no? Aunque ¿Cómo sacamos el voltaje del capacitor? Con el divisor de corriente. es donde. Ah, divisor de corriente. Digo, de voltaje, de voltaje, de voltaje, de Ah, voltaje. ok, ok. Pues sería donde queremos que sea en el capacitor, o sea, menos J2500. Perdón, en el inductor, discúlpame, en el inductor. Ah, ok, ok. Entonces J40 Ajá, y las dos resistencias que habíamos puesto, ¿no? Las de J40 y 250. las dos impedancias, ajá. Entonces Ah, ahí las ya dos tienes impedancias. Ajá. BR y BC, BZ ya lo tienes, BZ está aquí, ¿no? Sí, es Y eso. para sacar la potencia compleja del capacitor, pues es VZ, porque es su voltaje, por la I del capacitor conjugada. Y aquí está como sacar I C, ¿no? Entonces ya tienes todas las SCs, porque ya tienes la S20, la del capacitor, la de la resistencia y la del... Aquí me equivoqué, discúlpame. Esta no es una C, ¿verdad? Es una L. Entonces ya tienes de los cuatro elementos, las dos resistencias, el capacitor y el inductor. ¿Estamos Ujú, de acuerdo? sí. Aquí también no sé por qué me confundí, pero ahorita lo arreglo, no te preocupes. Ah, BL, BL. Entonces ya tienes los cuatro, esas cuatro cuando las sumes, te deben dar el número de aquí, el 521.8 ángulo de 305, y te va a dar. La suma de las potencias complejas es cero. Sin embargo, cuando ya tengas esas cinco cantidades y solo sumes las magnitudes, si las magnitudes de esta, de esta, de esta y de esta, cuando lo tengas en fasor y sumes las magnitudes, no te van a sumar 521.8, porque solo aplica para la potencia compleja, no para sus magnitudes o potencia aparente. Potencia aparente, ¿verdad? La potencia promedio, o sea, la P, y la potencia reactiva, la Q, esa ya la puedes sacar desde ahorita. Este número lo escribes en rectangular, y en rectangular la parte real es P y la parte imaginaria es Q. Entonces ya está. El inciso D lo puedo resolver desde ahorita. Porque ya sacamos el 521.8 kilo, acuérdate, kilo, ángulo de 305. Entonces ya con eso ya puedes sacar P y Q. Nada más con la calculadora, pues, ahí le dices, conviérteme por favor el numerito
a a rectangular. Eso pues lo hace la calculadora, solo que tú tienes que saber que P y Q pues, es S fasor en rectangular. Sí, sí. Ujú. Prof, Sí, dime. entonces la del inciso de la PS era la potencia promedio, ¿no? Ajá, la P es potencia promedio, potencia real o potencia a secas. Y esa, también la sacábamos con, ay, esa cómo lo sacábamos, perdón, es que me perdí. De aquí, si de este resultado, pásalo a rectangular. La parte real es la P, la parte imaginaria es la Q. Hazlo ahorita mismo. Pero eso es para la Q, ¿no? Para el inciso E. Para el inciso D y E. Si lo pasas a rectangular, sacas el inciso D y E. Ya, ya, ok, ok. Sí, sí, cierto, cierto. Entonces ahorita le ponemos 521.8 a la 3, ángulo de 3.05 a rectangular, te da, obviamente, lo que está como respuesta en la tarea. Pero sí, ajá, que es 521.06 más J27, ¿no? Punto 7. Ujú. Como son kilo, pues acuérdate que le pones kilo. Entonces la tarea Ah, dice, cuesta 521 kilowatts en el inciso D y en el E 27.75, 75, 76, kilobar, porque te preguntan la P sola y la Q sola. Entonces acuérdate que la P se mide en watts y la Q en volt amper reactivo bar. Entonces son 27.75, a mí me da 76 porque tomé el punto 8, yo me imagino que por eso. Me da, o quién sabe, no sé, me da 27.76, que no importa, kilo bar. En la tarea dice 27.75, me da 76, pero te digo, no importa, es una centésima, digamos, de kilo bar. Entonces el inciso D y E ya lo tenemos, ya tenemos cómo sacar todas las potencias complejas, nomás hay que hacer las cuentas, ¿no? Pero ya están ahí plantadas todas las ecuaciones para hacerlo. ¿Dudas? O sea, sí lo entiendo, nomás que como no he visto bien el tema bien de potencias y de promedio y todo eso, nomás ya luego haciendo otros ejercicios le agarro la onda, pero Sí, de todos modos, ese tema lo vimos hoy sí, y un problema como este no hemos, según yo, hecho todavía. Hoy no alcanzamos a hacer uno de este tipo. Entonces, digamos que es la primera vez que hacemos uno de estos. O si todavía no vemos uno en clase. Pero ok, bueno, ok. por eso es que, pues no. De hecho, esta tarea creo que la abrí hoy, pues nomás porque sí, pero realmente Sí, no, digo, para que se pusieran a verla, pero qué bueno que ya la vieron, porque ya está resuelto uno. Entonces, ahorita que lo suba, pues ya pueden ver cómo se hace. Y así, pues el fin de semana larguísimo, pues lo aprovechen un poco sí, y pues, para empezar a agarrarle la onda a estos. Sí, pues, exacto, porque viene uno de potencia compleja en en el el examen. examen. Ajá. Ok, ok. Por ejemplo, si pueden dominar este problema, que más o menos ya la tienen pues, casi librada en lo que es potencia compleja. Perfecto. Sí, para a darle más de estos ejercicios y Sí, aprender. lo que le falta es factor de potencia que se dan cuenta aquí no se mencionó, pero pues está todo. O sea, lo Se que nos menciona. pide el inciso A, ¿qué es en sí? Es la potencia de todos los elementos. Esto es
Los elementos pasivos es la resistencia, la potencia compleja de la resistencia de 20 ohms, la del capacitor, la de la otra resistencia y la del inductor. Y después, en el inciso B, nos dicen que sumemos esas 4 y que comprobemos que esa suma es igual a la potencia que ofrece o que entrega la fuente. Para que hay que calcular la potencia de la fuente. Y cuando Ok. suman las 4 de la derecha, subrayadas en verde, les va a dar, digo, con algún error por los decimales, los 521.8 ángulo de 3.05. Entonces van a comprobar que efectivamente la suma de las potencias es 0. De hecho, les va a dar, pero con un signo o con el ángulo cambiado. Les va a dar. El chiste es que cuando la suma les tiene que dar 0. Entonces les va a dar de este lado su como digamos, el complemento, de tal forma que al sumarse les dé 0. Aunque nos dé .00 y algo, estamos lo tomamos como 0, ¿no? Sí, claro, si les da un número chiquitísimo así de, no sé, micros o un mili, pues eso ya es 0. ¿Sí? Y un ángulo, el ángulo pues también les va a dar muy pequeño. Ok, ok. Ah, prof, una duda en cuanto al examen. ¿Sabe cuántos ejercicios van a hacer? Creo que son, ay, no me acuerdo, 4 o 5, pero la verdad es que no me acuerdo. No, no es que no les quiero decir, es que no me acuerdo. Ok, 4 o 5 ejercicios. Ujú, Eso lo voy a anotar. Ok. Profe, tengo una duda, ¿no? ujú. Eh, bueno, es que creo que en clase nos había dado una fórmula de potencia compleja. Digo, ajá, de potencia compleja que era, creo que era I cuadrada, bueno, IRMS cuadrado por Z, por la impedancia. Ajá, sí. Pero en esta usamos nada más que, bueno, en esta para sacar la potencia compleja de los elementos usamos la de BS por IS, este, Usamos la de bueno, B, usamos, la de B por I conjugada. ajá, esa. Esa es la definición. Entonces, la definición de potencia compleja, así hay muchas fórmulas, ¿eh? Pero la Sí. definición es potencia compleja es B por I conjugada. Todo, recuerden que debe estar ya en RMS, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces es la que usamos, pero hay otras que son fórmulas especiales, digamos, que en algunas ocasiones podemos ocupar. Por ejemplo, para la potencia compleja de la resistencia, no era necesario sacarle su voltaje. Así, para esta, pudimos haber usado la que tú dices. Pudimos haber, como ya tenemos la corriente, la fórmula, ¿cómo es? Sí, y RMS al cuadrado por la impedancia Z. Eso es la potencia compleja. Ah, sí. Bueno, así no la dio usted. Pues a ver, déjame ver. Es que no me la sé de memoria, pero puede ser que sí, ¿eh? A ver, sería 43.49 al cuadrado por... ¿Es IRMS magnitud o completa? No, pero tiene que ser magnitud nada más. Por la impedancia, por 20. Pues sí, claro. Sí, está bien. Entonces, para la S20, también pudimos haber utilizado efectivamente la de 43.49 al cuadrado por 20, perdón por el desorden, y nos hubiera dado, aquí la tengo, ¿eh? En la calculadora 37.83, 3, va.
El ángulo obviamente es 0. Pues no era necesario sacar su voltaje, porque tenemos esa fórmula de atajo. Pero ya para las demás sí era necesario, ¿no? Porque como se dividía el voltaje y la corriente, sí era. Para las demás, no, fíjense que tampoco. No es necesario hacer el divisor de voltaje. Este, según yo, no es necesario y este tampoco. Porque como ya tenemos la I2, entonces con su magnitud le vamos a poner y multiplicamos por J40 y con la misma magnitud al cuadrado lo multiplicamos por 250. Para la que sí esa fuerza es esta. Ahí, bueno, tampoco, digamos, como sí necesitamos BZ a fuerza, porque con BZ sacamos las corrientes. Entonces, SC también la podemos sacar con IC magnitud por menos J2500. Es igual. Sí, también se puede usar, ¿eh? Y para BR, por ejemplo, también podemos usar I2 al cuadrado por 250. Entonces, esa es una forma hasta más corta. No me acordaba de esa fórmula, fíjate. Pero sí, ya que tenemos la corriente, si ya la tenemos, no es necesario sacar el voltaje, porque tenemos corriente y tenemos la impedancia como tal. Entonces, sí pueden usar ese, no es necesario hacer los divisores de voltaje de hasta abajo, los azules, el de BR y el de BL, porque ya tienen la corriente que pasa por la impedancia y pueden usar la fórmula que me estás mencionando, que la voy a apuntar aquí para los que no se acuerden. S es igual a I R ms al cuadrado por Z. Entonces, esa también se puede ocupar. Entonces, si ya tienen la I, no tienen por qué calcular la B si es que no tienen la B. ¿Ok? Muy bien, muy buena observación, Gracias. ¿eh? ¿No? Excelente observación. Gracias a ti. No, jóvenes, los dejo porque si no, mi hija me va a levantar un acta.